Bueno banda, con cada nuevo acto que llega a Valorant también llegan muchos cambios y actualizaciones. Si bien no siempre vienen fuertes los nerfeos, al menos son lo suficientemente importantes para subir algunos agentes al meta. Pero más importante que cualquier nerfeo o buff, el día de hoy quiero hablarles sobre una cosa que me encabrona y que no tiene para mí ningún maldito sentido: el reseteo de rangos de Valorant. Y miren, hay mucho detrás de este tema que me encabrona, y que me perdone Riot por lo que les voy a decir, pero es la manera más burda y barata de mantener a la gente jugando al juego. Si el sistema de emparejamiento fuera tan bueno, ni siquiera tendremos que plantearnos esta limpieza programada, porque el pretexto o motivo base es que se hace para bajar a los jugadores de rangos altos que dejaron de jugar, y que el emparejamiento sea más justo. Pero ¿de qué manera sería justo bajar a jugadores que estuvieron en ascendente hasta el rango de oro o platino? No tiene ningún maldito sentido. Eso de purgar a los jugadores busteados es demasiado ingenuo, porque a la Pocket Sage Sutilina la van a volver a bustear, y te la vas a seguir encontrando en tus rankeds. Las cuentas Smurfs van a seguir existiendo y nunca van a dejar de aparecer, así que el argumento de la limpieza es completamente insulso. Porque ¿acaso te parece justo que todos esos jugadores se rompieron el culo para alcanzar su rango todo el acto, y que llegue Riot y simplemente se los quite de forma arbitraria? ¿Con qué excusa? ¿Con el pretexto de una limpia? ¿La promesa de que es por tu bien? Amigo, pedirle a la gente que se esfuerce para recuperar su rango una temporada tras otra es una forma muy cínica de jugar con la psicología de los jugadores, porque es un hecho que a muchos les da ansiedad de recuperar lo que perdieron, y en lugar de darnos un verdadero motivo para grindear el juego, como recompensas que sí valgan la maldita pena, y no el mismo accesorio de hace 7 actos, es una pendejada. Si Valorant no tiene nada más que ofrecer a sus jugadores que un llaverito, el juego se va a morir, porque hay solo un cierto grado de extorsión que el jugador promedio está dispuesto a soportar. Y si cada lanzamiento de acto tengo que soportar el infierno de un emparejamiento culero, lleno de trolls, AFKs y jugadores que les vale todo porque están en sus cuentas secundarias o Smurfs, ¿qué motivación voy a tener? Que yo vivo un poco de esto y tengo que mantener mi rango para que no vengan al día de mañana a joder. Uy, qué bueno que es el Bogart que está en oro. Pero ¿y los demás? ¿Qué otra motivación van a tener para volver a pasar el mismo martirio? Y miren, yo entiendo que ningún juego es una beneficencia pública, y hasta donde yo sé, el nombre completo de Riot no es Riot Games, Hermanitas de la Caridad. Necesitan profits y fajos de billetes como cualquier empresa para seguir existiendo. Pero desde siempre, el juego ha necesitado de forma urgente de mayores incentivos que solo subir de rango para presumir. Necesitamos gratificaciones para soportar el grindeo. Y para Valorant ha sido muy fácil negarte los incentivos y simplemente bajarte de rango, porque de qué otra manera puede hacer que los jugadores sigan jugando sin pedir nada a cambio. Porque una vez que alcanzas Immortal, ¿qué sigue? ¿Qué otros motivos encuentras para seguir rankeando? O siquiera para mantener el rango. ¿Qué otra cosa puedes hacer si no es crear contenido? Y si tan solo los pases de batalla fueran buenos y no otro pretexto para farmear Radanita, que por Dios, la Radanita me genera aversión. Ni siquiera debería existir. Lo que sí debería de haber son eventos buenos como el resto de los juegos, colaboraciones, ítems especiales, armas conmemorativas, modo de juegos temporales, cosas de colección que te digan tuviste que estar ahí para vivirlo. Me enoja mucho que la solución al problema de cómo mantenemos a los jugadores jugando sea vamos a darles y quitarles su rango para que continúen con su adicción al grindeo, como si fuéramos ratoncitos en una rueda interminable. Y mira que en este punto yo sé que habrá gente tóxica pensando: Bogart, que jodes, que si sos bueno regresas al rango, y maldito perro, yo sé que puedo recuperar mi rango, pero no quiero hacerlo soportando a tanta banda castrosa en un emparejamiento ensalada de todos contra todos y con todos. Valorant tiene que mejorar, soltar los remedios paliativos y buscar verdaderos incentivos, porque seguro piensan que todos estarán felices del reseteo, o que ven esto como una oportunidad de alcanzar un mejor rango o jugar contra mejores jugadores. Y no es cierto, porque el MMR oculto no te suelta y te amarra como puerco. Otro reseteo no va a arreglar el problema de las cuentas Smurfs, de las cuentas prestadas, ni de las cuentas busteadas. Que yo no voy a decir nombres, pero un montón de equipos y un montón de jugadores recurren a cuentas alternas para jugar con sus amigos, incluso en Premiere y en un montón de modos de juego. Y en lugar de hacer sufrir a toda la comunidad con un reseteo, podrían contemplar acciones específicas para lidiar con esta necesidad. Finalmente, sobre el tema de los Radiants e Immortals, probablemente son el único rango que sí debería mantener este reinicio, para mantener la escalera y la tabla de posiciones de los mejores jugadores fresca y evitar que la gente abandone sus cuentas una vez que alcanzan el máximo rango. Por lo que esa sería mi opinión sobre este tema. Tenía que sacar este coraje de mi pecho desde hace algún rato, y me parece perfecto si a ti te encanta el reinicio de rangos. Yo no estoy de acuerdo, pero lo respeto, así que mejor déjame tu opinión en los comentarios para seguir abriendo la conversación. Yo te quiero mucho y me despido como siempre, deseándote un excelente día. Aprovecho nuevamente para agradecer a todos los miembros de este canal. Un abrazo a mis amigos Samuel Díaz, Planxus y Martes de Frescura. Les deseo un día especial.